Bueno, a continuación entonces, Lucas Correa hablará sobre su experiencia en la enseñanza de la pronunciación. Lucas es traductor público nacional de inglés y especialista en ELSE. Hace 15 años trabaja como traductor independiente en el mercado editorial de los Estados Unidos para los niveles de la escuela primaria y secundaria. Es docente de los cursos de español de la Facultad de Humanidades y examinador del CERTEA. También es un colaborador del proyecto de investigación El tratamiento de la oralidad en la adquisición de lenguas extranjeras en el nivel superior. Lucas. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta presentación. Como les dijo Adriana, yo voy a hablar sobre la pronunciación, cómo se aborda en el aula, en los materiales. Eh, Ahí estamos. En primer lugar, voy a hablar sobre qué es la pronunciación, qué entendemos por pronunciación, qué lugar tuvo históricamente en la didáctica de las lenguas en general. Voy a presentar el trabajo que estoy haciendo en el proyecto que mencionó Adriana. ¿Cuál es la relación entre la oralidad y la pronunciación en específico dentro de la oralidad? Y si tengo tiempo voy a mostrarles mi trabajo final integrador a modo de propuesta. Entonces las definiciones que quiero compartir en primer lugar son las de competencia fonológica y competencia ortoépica, según el marco europeo. Los aspectos más importantes de la competencia fonológica son la percepción, pero también la producción. Antes se decía solo la producción, pero también es importante la percepción y en todos los niveles, no solo del sonido, sino las sílabas y las oraciones, y el acento, el ritmo y la entonación. Entonces, esos dos aspectos de que además de producir, tenemos que enseñar o trabajar también la percepción, y no solo los sonidos, sino también los rasgos más suprasegmentales de la prosodia. Voy a hablar más en detalle después. Y la competencia ortoépica, básicamente es la pronunciación correcta de lo escrito, de la forma escrita. Y a veces se confunde con ortografía. Entonces, esto también me interesaba mencionar. Es parte del trabajo que tenemos que hacer porque en este nivel a veces surgen las transferencias según las distintas correspondencias entre grafemas y sonidos de las lenguas, y ahí hay que trabajar también. Pero estamos trabajando la ortoepía. ¿Qué actitud había, según Santa María, en general hacia la competencia fónica, que es otra manera de llamarla? Cenicienta, huérfana, asignatura pendiente, pariente pobre, hijastra, y de nuevo más recientemente Cenicienta. ¿Sí? Es dejar en general de lado este trabajo con las competencias que mencioné. Se da, por supuesto, en los materiales y en la clase, estas actitudes. Eh, los abordajes según distintos enfoques tiene que ver también con el lugar que se le da a la competencia fónica en las clases, en los materiales. En el método audiolingual, a partir de los años 40, era un elemento clave, pero solo para ver las oposiciones fonológicas, el trabajo con pares mínimos. Por supuesto, el trabajo era de audición y repetición mecánica, aislado, sin sentido comunicativo, sin propósito comunicativo, sin relación con las otras habilidades o competencias. Cuando surge el enfoque comunicativo, a partir de los 70, queda relegada, se pretende una adquisición inconsciente, mm, eh, básicamente como por ser un enfoque que responde sí, como ruptura a los anteriores. Queda relegada la pronunciación en general. Eh,
Básicamente la lengua se concibe como instrumento y no fin, entonces está repitiendo las palabras, no coincidía con el modelo. El profesor, con el enfoque, el profesor está visto como facilitador y no como modelo. Esta enseñanza en general no intelectualizada, no reflexionar sobre la lengua en particular, genera un choque, ¿sí? Una barrera metodológica, porque se asociaba el trabajo con la pronunciación a estos enfoques más estructuralistas, de escuchar y repetir. Entonces, no encajaba bien el trabajo con la pronunciación en los enfoques comunicativos. Entonces les voy a presentar, yo para el proyecto lo que hice fue revisar bibliografía teórica sobre distintos aspectos del trabajo con la oralidad en la clase de ELSA específicamente. Sí, es el proyecto del tratamiento de la oralidad en la adquisición de lenguas extranjeras en el nivel superior, dirigido por Karina Ibáñez y Marina Grasso. Para el trabajo es en el CEIL de nuestra facultad. Yo estoy en esta parte de español como lengua extranjera. Tiene otro fin, otro objetivo, el proyecto más general con los estudiantes de profesorado y traductorado en distintas lenguas de distintas universidades. ¿Sí? Y traté de aplicar esa bibliografía teórica, esa revisión a análisis de manuales de enseñanza de español como lengua extranjera. La primera bibliografía teórica que revisé es la de Moreno Fernández, producción, expresión e interacción oral. Son distintas formas de crear y expresar los significados. En la producción, según el autor, están los mecanismos psicolingüísticos que hacen posible la comunicación oral. La expresión oral implica la fase lingüística del proceso y ahí está la didáctica, ¿no? El nivel fonético, sintáctico y discursivo, relacionados por supuesto. Y la interacción oral es el uso oral en contexto de uso comunicativo ordinario y también en la adquisición y aprendizaje, ¿no? Porque la clase no deja de ser un contexto para la interacción oral. Hay que diferenciar comprensión y producción o percepción y articulación. Si bien están fuertemente relacionadas, no son inversas. Uno puede comprender muy bien, pero al momento de producir tener problemas. Lo mismo que la percepción de sonidos o rasgos de la prosodia. Puede ser muy fácil percibirlos, pero no tanto articularlos. Entonces ahí también está el trabajo que es necesario. Hay tres sistemas: el del mensaje, el conceptualizador, el formulador que codifica fonológicamente y articulador del habla, el mecanismo motor. Esto hay que trabajarlo en clase, no se puede articular inconscientemente. Hay que articular conscientemente ese mecanismo motor. Entonces es parte del trabajo que hay que hacer. La producción fónica, por supuesto, relaciona lo léxico y sintáctico con estos mecanismos articulatorios. Hay una producción fisiológica del habla. No se puede, otra vez por arte de magia, producir. Entonces ahí la importancia del trabajo en clase. Y las unidades, por supuesto, se combinan mediante reglas para producir el mensaje, y esas reglas también hay que trabajarlas en clase. Por supuesto, hay transferencias fonológicas, articulatorias y grafemáticas entre las lenguas que generan estas inadecuaciones y son también parte del trabajo que se debe hacer. En relación con la enseñanza, tiene que estar relacionada justamente con objetivos lingüísticos y comunicativos, no puede estar aislada de las demás competencias, de la gramática, del léxico y de los propósitos comunicativos. El nivel fónico tiene unidades segmentales, los sonidos, y suprasegmentales. Y
A eso es lo que apunta, hay que enseñar eso. Integrar los aspectos fonéticos en el proceso general, en todos los procesos de la clase. Y propone algo que puede ser controvertido, y la enseñanza propone que esté orientada a hablantes de orígenes lingüísticos específicos. Esto no siempre es posible, pero bueno, eso es lo que propone este autor. Propone la progresión por niveles de dificultad. En relación con esto propone el origen lingüístico específico, porque se supone que lo que es difícil para hablantes de una lengua no lo es para hablantes de otras, pero bueno, no siempre es posible en los cursos tener solo hablantes de una lengua. Propone el análisis de los errores o las inadecuaciones, y propone también la enseñanza del nivel suprasegmental. Propone distintas etapas como la identificación, la producción y la consolidación, esa repetición de los hábitos articulatorios. En relación con el tipo de actividades, algunas controladas, semicontroladas y abiertas o libres, para pasar de lo lingüístico más puntual a lo comunicativo más general. El rasgo lingüístico visto utilizado para propósitos comunicativos. López García, para hablar de la comprensión oral del español. Esta vuelve sobre esta simetría que mencioné antes. La comprensión no siempre es lo mismo que la producción, es más fácil comprender a veces que producir. Hay que entender que esa comprensión oral no se da si no se percibe la cadena sonora. La cadena sonora es el comienzo para la comprensión oral. Distintas fases que propone el autor: identificación de sonidos, acompañada de la distribución de rasgos de significado, construcción de la significación lingüística de la oración. Entonces, no los sonidos solos, hay una contribución semántica de la estructura gramatical para poder llegar a la construcción de la unidad de sentido. El nivel fónico parece raro tener que decirlo, pero es el ingrediente diferencial característico de la oralidad. En general, sí, dijimos que, que en general no se trabaja, pero es el ingrediente diferencial de la oralidad. Diferenciar comprensión auditiva de audición. En general, los manuales y en clases se hacen actividades de comprensión auditiva. La audición es esa percepción de los sonidos y todos los rasgos, ¿no? Entonces, la comprensión auditiva se refiere a la comprensión del significado, pero, y el ingrediente auditivo es un instrumento que sirve para pasar a la comprensión auditiva, ¿sí? Del significado. Distintos determinantes de la comprensión oral: el grado de sencillez del inventario fonemático y de los esquemas, por supuesto, suprasegmentales, tanto acentuales como entonativos. Entonces, no solo basta con conocer los sonidos de una lengua, sino que hay que comprender también los significados de los rasgos acentuales y entonativos. Pasando más puntualmente a la conversación, vista como Cestero Mancera la propone como la actividad comunicativa interactiva con estructura y unidades propias e independientes, ¿sí? Es la unidad mínima y específica de la interacción oral. Lo importante que voy a mencionar es la estructura de la conversación, porque se da intercambios de turnos, y esos intercambios de turnos tienen una base fonética, fonológica. No se dan así porque sí. Bueno, estos son algunos rasgos de las interacciones.
iba a esto, al intercambio de los turnos de habla. El hablante da señales para indicar en qué momento la otra persona puede tomar el turno, cuando abandona o cuando sigue, y el interlocutor toma el turno. Este mecanismo, en relación con la enseñanza de lenguas, no es universal. Hay que entender que no es universal y hay que tratarlo específicamente en la enseñanza, explícitamente. Puede haber diferencias entre las lenguas, los mecanismos lingüísticos y también entre las culturas. Me interesó presentar las marcas que regulan estos intercambios de los turnos de habla, porque tienen todas, si nos fijamos, son todas fonéticas fonológicas, para proyectar el final del mensaje, para indicar el final inmediato del turno o para finalizar el mensaje y el turno. Cosas, rasgos como movimiento tonal descendente, rapidez en la velocidad de emisión, la curva melódica interrogativa o marcas de distribución. Otra vez el tonema descendente o ascendente, conclusiones gramaticales, alargamiento de sonidos finales, pausas. Entonces, este intercambio de turnos de habla también hay que trabajarlo, porque son todas cosas, aspectos fonéticos, fonológicos que hay que trabajarlos explícitamente. No se pueden adivinar. Las interrupciones, cuando el interlocutor toma el turno, pero el hablante no había dejado el turno, no lo había cedido. Hay algunas que son voluntarias y otras involuntarias. Hay fallos, sí, las involuntarias son fallos en el funcionamiento de ese mecanismo. Pueden surgir de la diferencia entre lenguas o culturas. Y hay interrupciones voluntarias que son violaciones a ese funcionamiento. Y hay algunas interrupciones justificadas o no justificadas, ¿sí? Algunas interrupciones pueden estar justificadas porque el final es inminente, ¿sí? Ya iba a terminar, entonces tomo el turno. O puede ser una interrupción breve, porque tomo el turno y lo devuelvo enseguida. O el turno está relacionado con lo que está diciendo el hablante, ¿sí? Entonces, estas interrupciones justificadas apuntan a la conversación como una construcción conjunta de mensajes. No es que son dos mensajes distintos. Es un mensaje que se construye entre dos o más, conjuntamente. Entonces puede haber este tipo de interrupciones justificadas o no. Entonces hay que enseñar también a interrumpir, a usar el mecanismo y a violarlo voluntaria o involuntariamente, como es para co-construir ese mensaje. Algunas señales de toma del turno. La emisión puede ser rápida, un turno breve, como mencioné antes. Algunos movimientos, para indicar movimientos como vocalizaciones, aspiraciones, interjecciones, todo tiene un aspecto fonético fonológico, porque alguna vocalización como ¿sí? Y otros son más léxicos, pero también tienen su punto fonético fonológico, como este conector. Acá menciona los conectores y yo copié del diccionario de operadores y marcadores este nada, que es muy común. Lo definen como conector de ordenador discursivo de inicio, para iniciar la intervención, pero el mismo diccionario indica que forma un grupo entonativo independiente. Entonces esa entonación de ese grupo entonativo independiente también es una idea para trabajar, ¿no? Y puede ser también una ligera elevación de la voz y velocidad rápida para tomar el turno. Hay turnos que son de apoyo, también puede haber diferencias interculturales. Cuando no hay este tipo de turnos de apoyo en estas conversaciones coloquiales, pueden indicar falta de seguimiento, interés o atención.
indicar prisa, ¿sí? Quiere que termine pronto, entonces no, sí que hable solo y así termina rápido, o falta de comprensión. En general, este tipo de turnos de apoyo son cortos y se emiten de forma rápida y en tono más bajo de lo normal. Otra vez, para tener en cuenta el momento de enseñar. Pasando a la conversación específicamente coloquial. La forma básica también la definen como forma básica de comunicación social. Lo que proponen estas autoras es el trabajo con muestras de conversaciones coloquiales de corpus. Ellas usan el Valesco porque son de España y trabajaron ahí, pero acá en la facultad hay corpus de conversaciones, o puede haber otros, hay muchos, pero me interesó que esta propuesta de trabajo con muestras de conversaciones coloquiales de corpus y trabajo específico, ¿sí? Proponen que enseñar el español coloquial no es solo una cuestión de léxico, tiene muchas cosas aparte del léxico. Una es la pronunciación, la gramática, pero yo me encargo en este caso de la pronunciación. Algunos fenómenos que reconocen como el solapamiento de habla, variedades en la curva de entonación, entonaciones expresivas y alargamientos fonéticos. Todo esto hay que trabajarlo otra vez, repito, explícitamente, ¿sí? Proponen incorporar la conversación coloquial a partir del nivel B1 y con mayor intensidad del nivel B2. Esa es su propuesta. Algunos contenidos fonéticos fonológicos, estos son de una conversación específica que tienen ellas de ese corpus, pero me pareció interesante presentarlos para ver qué se puede trabajar en la conversación coloquial. La elisión, la reducción, algunos tonemas, funciones de la entonación, como topicalización, reproches, intensificación, final de la enumeración, elisiones vocálicas y consonánticas, alargamientos vocálicos y consonánticos, aspiración de la S, otra vez es una variedad que analizan ellas, onomatopeyas, la entonación y sus valores expresivos de las principales curvas entonativas, patrones de entonación no convencionales, interrogativas retóricas, exclamativas o la entonación suspendida. Entonces hay mucho que analizar en una conversación, mucho que aprender, mucho que contribuye a la conversación. En específico, Hidalgo y Cabedo trabajan sobre la enseñanza de la entonación en el aula de L, de ELSE. La prosodia como determinante para la construcción de sentido. En un enfoque comunicativo no es tema menor. Algunos usos para indicar la información relevante, minimizar lo no pertinente, cambiar de tema, omitir lo sobreentendido. Este tonema de suspensión, por ejemplo, yo agregué que cuando enseñamos léxicos y enseñamos paremias, el segundo elemento puede quedar suspendido, entonces elidido, entonces ahí entra el tonema de suspensión. La distribución y sucesión de interlocutores en la conversación, lo que analizan las autoras que mencioné anteriormente. La pronunciación es el soporte a través del cual se percibe la lengua oral, lo repito, porque parece que la lengua oral es solo oralidad y hay pronunciación es el soporte, lo material. Y en específico la entonación constituye el andamiaje, le da sustento a la lengua. Pronunciar, por supuesto, incluye los sonidos, elementos suprasegmentales y algunos paralingüísticos, como las dudas, eso. Algunas funciones de la entonación en distintos niveles. Distintiva en el nivel lingüístico, distintos significados, distintas modalidades, por ejemplo. En el nivel sociolingüístico, informativa sobre el hablante,
y expresivo, en el nivel expresivo, la transmisión del estado emocional del habla. Entonces, no es tema menor, en este caso, la entonación. Otra definición, me desvío un poco la definición de las funciones de la entonación de la RAE. Distintiva, modifica el significado gramatical. Demarcativa, para distribuir la información, esta segmentación en parte para poder tomar aire y seguir hablando. Y focalizadora, para jerarquizar la información. Entonces no es algo ajeno a la clase de lenguas, por ejemplo, jerarquizar la información, o modificar el significado gramatical del enunciado. Y sobre el acento, otro rasgo suprasegmental, en el nivel léxico, distinguir sustantivos, y en relación con la gramática, distinguir entre sustantivos y verbos, entre tiempos verbales, y las palabras acentuadas e inacentuadas. Volviendo a los autores que mencionaba antes, ¿cuáles son algunas unidades prosódicas? Las sílabas, el grupo acentual, el grupo fónico, el grupo entonativo, la velocidad de habla y también las pausas. En relación con la pragmática, fíjense que cómo vamos relacionando la pronunciación con distintas competencias. No importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. La entonación ayuda a distinguir la actitud que adopta el hablante ante su enunciado. Esto no es menor. Esto no es menor en un enfoque comunicativo. Por ejemplo, con relación a la cortesía, los patrones entonativos atenuantes o intensificadores, las construcciones suspendidas y cómo la pronunciación puede contribuir a la descortesía. Entonces, hay importancia para la pronunciación. En cuanto al léxico, los autores citan a Travaglia, que propone acudir al enfoque léxico para enseñar la entonación. Entonces, al momento de enseñar estos bloques léxicos institucionalizados, practicar la pronunciación también, la pronunciación que tiene cada uno. Por ejemplo, bloques como ya lo creo, qué precio tiene, lo que faltaba. Y vuelvo a repetir las paremias con la entonación suspendida. Entonces, esa relación que mencionaba al principio es evidente. No está aislada la pronunciación de las otras competencias y tiene una relevancia realmente en estos enfoques comunicativos. Estos autores proponen que las unidades prosódicas sirven para entender las intervenciones del emisor. En las conversaciones orales podemos encontrar el hábito de segmentación entonativa más adecuado, más natural. La prosodia, por supuesto, relacionada con la semántica y la pragmática, no se puede dividir, ¿sí?, ninguna de las tres de las demás, y propone como la unidad más objetivable para la clase, ¿no?, el grupo fónico. También no evaluar, sino trabajar con los patrones melódicos en sí mismo, y en correspondencia, por supuesto, con otros niveles, otras competencias. La inteligibilidad, otra vez, cuando hablamos de pronunciación, hablamos no solo de los sonidos, sino de lo suprasegmental, la prosodia, y en relación con la comunicación. Y propone que la inteligibilidad está más directamente correlacionada con esa prosodia, más que con los segmentos, ¿sí? La prosodia favorece la comunicación. Hay otros estudios que preguntan, ¿sí?, por ejemplo, y están más aceptados los errores o las inadecuaciones en los segmentos que en la prosodia. Entonces esta comunicación con los nativos se ve favorecida por elementos
prosódicos, no tanto con lo segmental. Algunas dificultades que surgen, o surgieron en general para incluir tanto en las clases como en los materiales la pronunciación. En primer lugar, la poca importancia que se le da a la entonación, en este caso en particular, para autores de materiales y para profesores. Entonces los que producen no les interesa, y los que eligen el material tampoco les interesa. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, relegada la entonación en particular y la pronunciación en general. Falta de formación específica, tanto en fonética y fonología como en didáctica de la pronunciación. Este foco en lo segmental y no en lo suprasegmental, en el acento o en la entonación. Y ese preconcepto de que la entonación es difícil de describir e imposible de enseñar, ¿sí? Estos autores citan a Cortés en su trabajo. Voy a pasar, voy a ir rápido. Estos son los manuales que consulté y algunas conclusiones. El foco está en lo segmental, ¿sí? Queda todavía en el nivel segmental, y en especial con la representación gráfica. No hay articulación con las demás competencias: gramática, léxico, pragmática, conversación, lo que sea, cualquier otra competencia o aspecto del uso de la lengua, ¿sí? Los elementos se presentan descontextualizados y en series sin coherencia, palabras o frases sueltas sin relación, que no son parte de ningún input ni de ningún modelo. Las reglas se presentan explícitamente en lugar de propiciar esas inferencias por parte de los y las estudiantes que mejoran la comprensión de la regla, ¿sí? Cuando uno busca la regla, se entiende un poco mejor. ¿Qué tipo de actividades presentan en general los manuales para trabajar la pronunciación? Esto que mencionaba también al repite: escucha y repite, escucha y escribe, escucha y completa. Por supuesto, de pares mínimos en general, sin ningún contexto. Completar los grafemas, ¿sí? Una palabra a la que le falta una letra, hay que escuchar la palabra y completar la letra que le falta. Elegir entre dos opciones, ¿sí? en un par mínimo. Clasificar, otra vez, por ejemplo, según la acentuación, pero otra vez una serie de palabras que no tienen nada que ver, no son parte de un input, ni tienen nada que ver en lo semántico, ni en nada. Y en algunos el metalenguaje es un poco complejo. Voy a pasar rápido porque ya prefiero mostrar la propuesta brevemente también, pero esto es parte de lo que, sí, las reglas, por ejemplo, dadas así, sin inferencias, metalenguaje complejo. Algunos específicos, manuales específicos de la oralidad, que también no tienen ese trabajo con la pronunciación. Voy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Y quiero llegar a esto, ¿sí? Prefiero llegar a esto, a la propuesta, que es mi trabajo final integrador, para la especialización en ese, dirigido por Ana Pagagnini. La versión completa está en la página de la facultad o de la universidad, así que voy a cambiar de documento para mostrarles esto. Mi propuesta parte, empezar con una reflexión sobre por qué es importante trabajar la pronunciación, con videos, por supuesto, reales. Acá se elige entre dos opciones, pero dentro de un diálogo que es parte de un input real, ¿sí? Sigue la actividad sobre el tema de la pronunciación y la importancia para la comunicación, y empieza una reflexión
de por qué es importante, y algunas reflexiones o representaciones de los estudiantes, ¿sí?, sobre la importancia o no de trabajar la pronunciación en clase. Y la unidad, por supuesto, empieza con actividades. Primero, por supuesto, presentar los contenidos y objetivos de manera sencilla, con metalenguaje simple. Por supuesto, empieza con actividades comunicativas, un input real, más actividades comunicativas que no son actividades comunicativas sueltas, sino que gatillan de cierto modo el uso de los contenidos y objetivos lingüísticos y funcionales. Quiero pasar a la... ¿sí? Seguido este trabajo con las actividades comunicativas, de actividades de sistematización, ¿sí? No son incompatibles con las actividades comunicativas, sino que son complementarias y necesarias, ¿sí? Las actividades de reflexión sobre la lengua, ¿sí? Siguen algunas. Por supuesto, las reglas como inferencias, no como reglas presentadas. El trabajo tiene que ser encontrar la regla, analizar lo que escuchan, no es escuchar y repetir. Acá está todo el trabajo para llegar a la regla, descubrir. El trabajo con modelos, ¿sí? Este es el del DVD de la Real Academia, hay otro de Iowa. Sí, hay mostrar cómo se articula, porque como les mencioné en la bibliografía revisada, hay un aspecto articulatorio, motor. Hay que poner los labios o la lengua de alguna manera específica, y eso inconscientemente no se aprende. A ver qué tenía más. Esto otra vez, acá hay clasificación, pero surge de un input en contexto, y son palabras relacionadas. ¿Sí? Quería mostrarle algo. No, ya me pasé creo un poco, así que voy a volver al PowerPoint. Quería mostrarles en concreto cómo articular las competencias, los contenidos, la competencia fónica relacionada con la gramática, porque el pretérito imperfecto va a requerir que yo en una de las conjugaciones use el sonido alófono fricativo v. El léxico, en este caso yo elegí palabras con acentuación paroxítona. Por supuesto, hay que escribir o hay que leer lo que está escrito, y el grafema, tenemos dos grafemas en español que representan un solo sonido, entonces puede surgir también ese inconveniente, y es lo que hay que trabajar. Corto, la estructura más o menos del libro del alumno: introducción, esa reflexión sobre la competencia fónica, por qué estudiarla; actividades sobre la competencia fónica y sobre las representaciones de cada estudiante; las actividades comunicativas seguidas de reflexión metalingüística. Repito, no son incompatibles, sino que son complementarias y necesarias. Y tareas comunicativas posterior, aplicar lo trabajado en alguna comunicación real, con algún objetivo real. Incorporar, este es un consejo aparte, siempre actividades lúdicas, siempre funcionan en clase las actividades lúdicas, por supuesto con relación a los objetivos y contenidos de la unidad, y hacer uso de elementos paratextuales. Como hay otra mesa sobre trabajos finales, no quise explayarme en esto. Y para el profesor, también concientización sobre la competencia fónica en el aula, para que vea por qué tiene que trabajarla.
como está, les repito, el trabajo en línea, pueden consultarlas en línea. Recuadros de apoyo teórico para esas personas que sienten que no tienen la formación suficiente en fonética y fonología. Eso tiene mi trabajo recuadros que apoyan con conocimientos teóricos. Esta es la bibliografía, así que les agradezco su atención. Por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Gracias, Lucas. Me parece que no tenemos tiempo para preguntas ahora. Bueno. Me parece que es muy útil lo que vos dijiste de que el material está, tu propuesta está, tu unidad está disponible en la memoria académica de la facultad para quien quiera verlos completos. Y pensando en innovaciones, el de Lucas fue el primer trabajo de la especialización sobre la pronunciación, sobre la pronunciación, y además el primero en incorporar códigos QR para poder acceder a materiales en Internet. Sí, también encuentran un sitio web para cada libro, ¿no? Para el libro del profesor. Si ponen Travesía CELS en Google o en cualquier buscador, aparecen. Tiene su versión digital, digamos. Sí, perfecto. Y preguntas, por favor, si hay alguna pregunta, por favor, en el chat, y se las derivaremos a Lucas para que las pueda responder por mail. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.